semana tremendamente noticiosa y vamos a comenzar de inmediato. Está Natacha Kenner con nosotros. Ay, Natacha, ¿van a suspender o no a la ministra Vivanco por estas conversaciones que tenía con Hermosilla? Qué mañanita, bienvenida, un gusto. Último minuto. Hola, Cepu. Muy buenas tardes a todos. Y mira, estaba mirando el celular para ver cuántas horas llevaba este pleno extraordinario. Justo acá a mi espalda estamos acá en la Corte Suprema. Desde las 8:30 de la mañana están reunidos los distintos ministros de la Corte Suprema en un pleno extraordinario para abordar precisamente este escándalo en relación a una de sus protagonistas, que es Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema, y también Luis Hermosilla. Ha sido todo muy hermético para que las personas en su casa sepan. La prensa no puede entrar a ese lugar. Vamos a ir moviéndonos porque nos acaban de pedir, Cepu, esto justamente en vivo, porque al parecer va a haber un punto de prensa por parte del presidente de la Corte Suprema. Mientras tanto, te cuento que, claro, claro, vamos las dos. Bueno. Ya no... Ya, sí. Cepu, sí. Perdona, es que estamos ahí gestionando con Javier Astuardo para ver quién va a la vocería oficial. Somos un equipo, así que tranquila. Pero te cuento en el fondo que estamos moviéndonos, sí, a la oficina, en una sala donde debería hablar el presidente de la Corte Suprema a raíz de la decisión que van a tomar en relación a la ministra Ángela Vivanco. Ahora, ¿qué es lo que se maneja? Una posible suspensión. Eso es lo que ya han... información que ha trascendido, pero de todas maneras estamos esperando ahí la información oficial en relación a este tema. Y además de eso, además de la suspensión, un acto disciplinario para finalmente tener una investigación en relación a estos chats que se filtraron o se dieron a conocer más bien durante este fin de semana, mediante el reportaje de CIPER. Lo que ha pasado, Cepu, es realmente muy, muy complicado. Es un grave golpe al Poder Judicial porque cuestiona obviamente la independencia de este poder. En Chile tenemos 3 poderes, el judicial, legislativo y también ejecutivo, y la idea es que sean independientes entre sí. Pero las conversaciones, Cepu, entre Luis Hermosilla y también Ángela Vivanco han demostrado todo lo contrario. En resumen, es como en el fondo ella le habría solicitado ayuda a Luis Hermosilla para llegar a ser ministra de la Corte Suprema, y una vez llegada a este cargo habría tenido, o ella habría ayudado a Luis Hermosilla con información privilegiada de ciertos casos y recursos judiciales relacionados a Carabineros y también a la Policía de Investigaciones, en un momento además en donde Luis Hermosilla era asesor del Ministerio del Interior en el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera. En estos momentos estamos en un salón, se nos ha trasladado hasta este punto para ver finalmente cuál va a ser el punto de prensa oficial del presidente de la Corte Suprema, Cepu. Bien, ¿qué tema este? Este es un tema que puede remover todo, puede moverte todo. Cuando hablamos del Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial, que es fundamental para la credibilidad de la ciudadanía, hoy está entredicho. No sé si se dieron tiempo de leer los chats, la comunicación entre Hermosilla y Vivanco. Favores iban y favores venían. Por lo tanto, acá nos permite hacer muchísimos cuestionamientos respecto a cómo se maneja la justicia en Chile. Así de duro. Una ciudadanía absolutamente distante a lo que puede ser la toma de decisiones. Porque con estas informaciones uno puede empezar a mirar hacia atrás e incluso casos personales que pueden haber tenido ustedes, nosotros, que uno pueda cuestionar incluso la misma decisión. Porque si se maneja así la justicia, perfectamente yo puedo entrar en duda respecto a alguna sanción que a lo mejor yo tuve, que ustedes tuvieron, en algún caso que no fue apegado a la ley, sino que fue tomado a través de una decisión de estas personas que se mezclaban, a través de alguna conversación, en convivencia entre ellos. O tú me ayudas y yo te ayudo. Entra a esta sala, por favor, que necesito. Hermosilla le pedía a Vivanco. Vivanco le pedía a Hermosilla ayuda para llegar a ser la ministra. Imagínense eso. Entonces, el cuestionamiento hoy día de la ciudadanía, si es que se lo ha hecho, me imagino que sí, es que ¿a quién le creemos hoy día? ¿A quién le creemos hoy? ¿Dónde está la credibilidad? ¿Dónde está la legitimidad de los poderes? Porque aparece Luis Hermosilla como un abogado súper, hiper poderoso, que todos lo buscaban. Todos, y que él tenía muchos tentáculos, pero todos llegaban a él. Y a través de él se empezaba a articular esto. Trabajando desde un gobierno, trabajando, asesorando a un segundo gobierno.
Entonces, la fuerza que tenía Hermosilla para mover pisos judiciales, pisos políticos, pisos ejecutivos, es sorprendente. Es muy sorprendente cómo una persona es capaz de mover tanto en nuestro país. Y estamos empezando, ¿ah? Y ya cayó el director de la PDI, ya cayó Muñoz, ahora va a caer Vivanco. Y no estamos hablando de personas de cargo menor, estamos hablando del director de la PDI. Y estamos hablando de una ministra de la Suprema. De eso estamos hablando. Entonces, es muy, muy fuerte este terremoto y se merecen sanciones como corresponden. Natacha, me imagino que ya pudieron ingresar. A ver. Último minuto. Sí, perdón, porque justo cuando empezamos el despacho empezó a salir también el movimiento, ya nos avisaron de este punto de prensa oficial, entonces estábamos conectando las cámaras. Estamos acá con otro equipo también, en donde vamos a transmitir de manera directa este punto de prensa oficial. Nos dicen... Ok, nos acaban de dar una instrucción, como están viendo ahí en imágenes, que el presidente de la Corte Suprema va a leer un comunicado y no va a responder ninguna pregunta. Eso es lo que se nos acaba de comunicar, Cepu. Todo indica que será entonces la suspensión de la ministra Ángela Vivanco, pero queremos tener ahí la información oficial por parte de esta entidad. Lo que tú decías, y yo comparto plenamente con lo que mencionabas, esto es extremadamente grave. Y de hecho, más temprano hablábamos con la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, que nos decían que ellos iban a impulsar una investigación no solamente contra la ministra Ángela Vivanco, sino que la idea es que se investigan a distintos funcionarios de la Corte Suprema y también el hecho Último minuto. que la ministra Vivanco no esté en ninguna comisión de acá en adelante mientras haya una investigación. Estamos viendo ahí al presidente de la Corte Suprema, está conversando con una persona y en los próximos momentos él debería estar ahora con esta declaración sobre lo que va a suceder con Ángela Vivanco. Bien, comunicación... vamos a escuchar en los próximos minutos qué dice. Bien, lo vamos a escuchar. Natacha, te vemos y te escuchamos perfecto. El presidente también. A ver, al aire, dale. 2024, con la cuenta dada de los antecedentes recopilados con la Comisión de Ética de la Corte Suprema de Justicia, no sé si ustedes lo escuchan internamente, Gaby. Yo no lo escucho al aire. Ok. Natacha, si lo puedes parafrasear tú al aire. Ahí está llegando, ahí está llegando. Sí, Cepo. ¿De acuerdo? ¿Está llegando? Ahí está. Ya. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política de la República y artículo 41 del Acta 108 de 2000. Abrir cuaderno de remoción respecto a la ministra señora Vivanco y pedirle informe que deberá evacuar dentro del término de 20 días corridos sobre los siguientes hechos. 1. Interferencia en el último procedimiento de designación del cargo de fiscal nacional y en los nombramientos de conservador de bienes raíces de Viña del Mar y de Concón. 2. Irregularidades cometidas en la tramitación y conocimiento de las causas de consorcio Velas Movitec SPA con Codelco. 3. Intervención en nombramiento de ministros y ministras de Cortes en coordinación con el abogado Luis Hermosilla Osorio. 4. Intromisión en causas en tramitación y en la integración de salas de la Corte Suprema con el abogado Luis Hermosilla Osorio. 5. Entrega de información acerca de causas relacionadas con miembros de Carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas de conocimiento de la tercera sala de esta Corte, antes de la firma de la sentencia y su notificación, y efectuar recomendaciones procesales al abogado antes mencionado. 6. Concertación con el abogado ya referido para obtener el nombramiento de miembros de este tribunal afines a sus intereses. B. Atendida la gravedad de los hechos expuestos precedentemente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Acta 108/2020, se dispone desde ya la medida cautelar de suspensión de todas las funciones propias e inherentes al cargo de ministra de la señora Vivanco Martínez durante la tramitación del cuaderno de remoción.
Notifíquese la presente resolución a la señora Vivanco Martínez personalmente por el señor secretario. Háganse las comunicaciones legales. AD 1281-2024. Muy buenas tardes. Bien, Natacha, voy contigo. Suspensión, la estamos escuchando entonces al presidente de la Corte Suprema. Así es, acá no estábamos estábamos escuchando recién entonces al presidente de la Corte Suprema. Se confirma entonces la suspensión a la ministra Ángela Vivanco. Lo escuchaban ahí recientemente, él daba una serie de antecedentes en relación a por qué se estaba solicitando esta suspensión, no solamente por los audios, cierto, relacionados a Luis Hermosilla, sino también con vínculos con el fiscal nacional. Y en uno de los puntos él decía, claro, estas conversaciones para el nombramiento de personas en la Corte Suprema, pero también qué rol habría tenido ella en ciertas decisiones judiciales que afectaban en su momento a Carabineros y también la Policía de Investigaciones. Repetimos la información entonces, acaba de confirmar la suspensión de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que además ella no estuvo acá presente en este pleno extraordinario porque a fines de agosto ella había solicitado o ella había finalmente dicho que no podía venir justamente el día de hoy, 9 de septiembre, pero también el 13 de septiembre. Esto es realmente grave lo que acaba de ocurrir porque finalmente, después de varias horas, casi 4 horas de pleno extraordinario, finalmente la Corte Suprema ha tomado esta decisión, mostrando también la gravedad de los hechos que se tienen que investigar. Y esto de forma paralela, CEPU, con una acusación constitucional que también están evaluando diferentes parlamentarios desde el fin de semana cuando se publica este reportaje en CIPER. Y de forma paralela también se ha hablado de una atribución presidencial. Durante la mañana habló el ministro de Justicia, el ministro Cordero, en donde decía, bueno, el presidente efectivamente tiene una atribución que tiene relación finalmente con que él podría eventualmente pedir la remoción de la ministra Ángela Vivanco por mal comportamiento, pero eso sí es que la Corte Suprema no tomaba alguna medida, por lo que eso también podría quedar en espera. Estamos ya saliendo de la sala, hay harto movimiento acá. Durante las palabras también del presidente de la Corte Suprema hubo otros ministros que salieron rápidamente, no quisieron hablar con nosotros, pero sin duda es algo bien delicado y muy, muy sensible. Hace muchos años no se veía una situación similar con una remoción o con una suspensión más bien de una ministra o ministro de la Corte Suprema. Y lo que hay que investigar acá también es, en el fondo, cuáles eran los lazos entre Ángela Vivanco también con Luis Hermosilla y hasta qué punto eventualmente se habrían pagado favores políticos. Para las personas que estén en su casa y para que tengan una idea de lo que pasa finalmente, es que CIPER publica una serie de chats en el contexto del caso Audios que vinculan al abogado Luis Hermosilla con Ángela Vivanco desde antes de que ella asumiera como ministra de la Corte Suprema. Comenzó en el año 2018, en donde ella le escribe pidiéndole ayuda para ser nombrada en esta entidad. Y una vez que ella llega a ser ministra, ella le habría devuelto, por así decirlo, cierta información o le habría entregado cierta información en relación a recursos judiciales que tenían que ver con Carabineros y también con la Policía de Investigaciones. En un momento, además, cuando Luis Hermosilla era asesor del ministro del Interior en el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera y además muy cercano, como sabemos, amigo y socio de Andrés Chadwick. Entonces vemos finalmente cómo había una gran influencia de Luis Hermosilla, pero cómo también esto podría eventualmente haber afectado decisiones judiciales en personas que en su momento estaba representando Luis Hermosilla. Recordemos que él ha defendido varias causas y también a varias autoridades políticas. Y ahí, CEPU, esto yo creo que además abre una nueva arista o una discusión de qué tan relacionado está el poder político con el nombramiento de personas y funcionarios que trabajan en el poder judicial y si es que eventualmente además se puede garantizar o no la independencia de la justicia de nuestro país. Bueno, lamentablemente acá no se ve esa independencia. Poderes separados acá no se ve la independencia, sino que en un caso y un hecho puntual acá hay una asociación a través de un personaje, de una ministra, que hay un vínculo tremendo acá. Primero, el presidente de la Corte Suprema da un comunicado de prensa e indica varios puntos que son muy distintos también respecto a solo la asociación con Hermosilla. Por lo tanto, hay otros vínculos y otras acciones que tenía la ministra que serán a la palestra. Interferencia en cargos distintos, en nombramientos, irregularidades, introducción con causas también con el abogado Hermosilla. Es decir, habla de otros puntos el presidente de la Corte Suprema. Me parece que a mí el presidente de la Corte Suprema en un momento tan conflictivo tendría que haber sido capaz de responder preguntas. Primer punto.
O sea, el presidente... Porque esto es muy conflictivo. Acá hay que entender lo que está pasando. Y si no lo queremos entender desde su raíz, es porque queremos ser miopes. O sea, acá el presidente de la Corte Suprema, más allá de leer un comunicado, debe responder preguntas, porque acá todo el sistema judicial, lamentablemente, a mí me carga generalizar, pero entra en duda, todo entra en duda. Los procesos anteriores, lo que puede venir, los casos anteriores, por qué algún caso se determinó que X salía libre, y si tú te empiezas a pegar a la ley tendría que haber salido Y. Yo puedo pensar perfectamente que la persona que sale libre es porque hubo confabulación entre las personas que tienen más poderes. Segundo, ¿qué dice la política en Chile después de esto? ¿Qué dicen los diputados? ¿Qué dicen los senadores? Porque el chat entre Hermosilla y Vivanco hablaba de votos también, y que había que conseguir votos de determinados políticos involucrados. ¿Qué dice la política acá? ¿Qué dicen los diputados, las diputadas? ¿Qué dicen los senadores? ¿Qué dice el presidente de la República respecto a esto? Yo me voy al artículo 80 de la Constitución y lo tengo acá. El artículo 80 de la Constitución chilena dice: en todo caso, la Corte Suprema, por requerimiento del presidente de la República, a solicitud de parte interesada o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva. O sea, perfectamente acá el presidente de la República podría haber cesado de funciones, artículo 80, Constitución, del trabajo que estaba haciendo Vivanco. Entonces, a mí, a partir de hoy, me parece que hay que empezar a acelerar y con fuerza esto, Natacha. Porque esto es, Natacha querida, esto es una puntita, esto es la punta del iceberg. ¿Por qué Chadwick no habla si aparece involucrado tanto? ¿Por qué no habla? Tiene que hablar, si acá hay muchas personas involucradas. Hermosilla, se los dijimos el primer día gracias al gran trabajo de CIPER, porque si CIPER no hace esto, están todos callados y sigue todo igual. Les dijimos información que recibimos de parte de gente involucrada, que esto es la punta del iceberg, y acá va a caer muchísima gente, Natacha. Muchísima gente. Entonces, esto no más que es una punta, Natacha. Una punta. Acá empieza el chorreo. Voy contigo ahí para ver si hay reacciones, movimiento. ¿Qué pasa ahí, Natacha? Último minuto. Sí, nos movimos porque están también poniendo a la prensa en un lugar específico para que no tengamos total movimiento acá en la Corte Suprema, como suele ser en todo caso. Pero estoy muy de acuerdo contigo. Además, para que las personas en sus casas tengan una idea, Sepu, el nombramiento de un ministro de la Corte Suprema no es tan fácil. No es que el presidente llega y lo elija, sino que primero es la Corte Suprema que pone sobre la mesa 5 nombres y luego es el presidente quien elige uno de ellos con el acuerdo del Senado. Entonces, en el momento en que Ángela Vivanco le pide ayuda para llegar a la Corte Suprema, se lo pide a una persona que evidentemente tiene mucho poder y mucha influencia, no solamente en lo que está pasando acá en la Corte Suprema y en el Poder Judicial, sino que también en el Congreso Nacional, porque tenía que hablar con los senadores y eso está a la vista de los chats. Y también, obviamente, un poder desde el Poder Ejecutivo, y él justamente era asesor, como yo le decía, del Ministerio del Interior en el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera. Entonces, esto deja también muy claro el poder que tenía Luis Hermosilla, que es realmente impresionante, porque llegaba a diferentes escalas de poder a nivel nacional, pero también de cómo el poder político está muy enraigado o tiene mucho vínculo con el Poder Judicial, cuando realmente no debería ser así. Desde el inicio de la conversación eso nunca se debió haber sostenido. Y además, en estos chats no solamente se revela cómo ella llega a la Corte Suprema con la ayuda de Luis Hermosilla, sino también cómo ambos habrían boicoteado a otras personas para que no llegaran precisamente a la Corte Suprema. Y eso también es súper grave. Una vez que Ángela Vivanco llega a la Corte Suprema, se demuestra también en los chats cómo ella habría entregado información que no debería haber llegado a las manos de Luis Hermosilla, pero también ciertas preferencias decían como, bueno, que ella era la preferida del presidente del momento, en donde también hablaban sobre conversaciones que habrían tenido con varios políticos, y se habla también ahí, por ejemplo, del exministro Andrés Chadwick, se habla también, por ejemplo, de Mario Desbordes, se habla también de otros parlamentarios. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con la independencia del Poder Judicial? Y lo más grave de esto es
es cómo quizás esos favores políticos que se habrían estado pagando podría haber afectado alguna decisión judicial. Es decir, cómo esa relación entre Luis Hermosilla y también Ángela Vivanco podría haber afectado quizás alguna resolución de un caso importante que Luis Hermosilla quizás estaba defendiendo o al que él estaba vinculado. Y eso queda muy claro en un chat en donde Luis Hermosilla le pide que ella esté presente en una de las salas acá en los tribunales de justicia. Evidentemente mostrando también la idea de que era favorable quizás para él que ella estuviera presente en este caso en la revisión de un recurso de amparo en que en su momento había impulsado la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, en relación a un menor de edad y también la Policía de Investigaciones. Es muy complejo. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Lamentablemente el presidente de la Corte Suprema no aceptó preguntas, con un comunicado súper breve, pero también poco detallado, y también en el fondo que dice el poder político y qué atribuciones presidenciales. Bueno, sabemos que el presidente tiene atribuciones presidenciales, pero finalmente, ¿qué van a hacer ahí? Desde mi punto de vista, creo que este es solamente un caso que refleja también, o más bien, no sé si este es un caso aislado de lo que está pasando en el Poder Judicial. Desde mi punto de vista, de lo que dice también diferentes asociaciones, probablemente no. Y por eso esta discusión, o este caso en particular, Sepu, creo que va a abrir también un debate bien importante sobre el nombramiento de funcionarios del Poder Judicial. Como dato, el ministro Cordero en la mañana habló sobre eso. En octubre deberían presentar ahí una propuesta, una reforma para el nombramiento de funcionarios, por ejemplo, ministros de la Corte Suprema que sean de manera independiente, por un órgano independiente y que no tenga que pasar por las distintas esferas políticas de nuestro país. Eso debería ser en octubre. Ya se había conversado en varios procesos constituyentes, pero vamos a ver ahí qué pasa con ese debate. ¿Es normal lo que está pasando acá con Ángela Vivanco o no? ¿Eran normales esas ayudas, esos favores políticos? Eso también es lo que se plantea, ¿no? Si es que está extendido o no en el Poder Judicial. No, y lo increíble, Natacha, amigos y amigas que están viendo ahora con nosotros, es la cantidad de personajes políticos importantes, senadores que están involucrados en los chats también. Entonces, de ahí también puede venir otro chorreo hacia abajo. Hay gente que yo creo que no le quiere tomar el peso a esto. Y que no le quiere tomar el peso porque tal vez no les conviene. Este es uno que se ha publicado. Es uno. ¿Sabe cuántas páginas son? 1 millón de páginas. 1 millón de páginas. De gente que se le acercaba a Hermosilla. Y que Hermosilla también aprovechaba, como lo vimos con Vivanco, para pedirle incluso a Vivanco que participara dentro de una sala. O sea, acá hay una cantidad de nexos, de contactos políticos que nos vamos a ir sorprendiendo día a día. Día a día nos vamos a sorprender. Por eso que yo quiero una voz política mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Diputados, diputadas, senadores, senadoras. Hoy es el momento. Hoy es el momento de salir a hablar. Ángela Vivanco acaba de ser suspendida. O sea, de eso estamos hablando ahora. De eso estamos hablando. ¿Dónde queda la credibilidad? Si hoy día los partidos políticos tienen credibilidad cero. Cero. Vea las encuestas, no lo digo yo. ¿Qué va a pasar con la credibilidad hacia la justicia? Hay gente que está detenida por 2, 3 cositas chicas. Bueno, y esta gente que hace este tipo de contactos como para llegar a beneficiarse o a beneficiar. Natacha, si el presidente de la Corte Suprema no habló, ¿hay punto final ahí? ¿No hay más movimiento? Vivanco tenía un periodo de descanso que se lo tomó incluso antes de que pasara esto. ¿Puede suceder algo más ahí o va a estar silente? Sí. No, por ahora no. El punto final era este punto de prensa por parte del presidente de la Corte Suprema. Ya salieron todos los ministros del Pleno justo de forma paralela. Hubo pocas reacciones por parte de ellos, pero claro, el punto final ahora, al menos por estos momentos, es esta declaración del presidente de la Corte Suprema. Los ministros ya no están acá y, como tú lo decías, finalmente Ángela Vivanco tampoco llegó a este lugar porque justo hoy día se había pedido un día para no venir, ya lo había solicitado a fines de agosto, hoy y también el día viernes. Estamos atentos también, esto va a generar muchas reacciones del mundo político, porque ahí quedan dudas dos cosas, Sepu. ¿Qué pasa con las acusaciones constitucionales que querían impulsar los parlamentarios?
vínculos. ¿Eso va a seguir en pie o no a raíz de esta suspensión que se acaba de informar? ¿Y qué pasa también con el rol que va a tener el Poder Ejecutivo en este caso? Yo ya se los comentaba, esta atribución presidencial. ¿Van a acelerar esto o no? ¿Cuáles van a ser las reacciones? Creo que este tema, si bien hay poco movimiento acá en la Corte Suprema, esto no se queda acá y va a generar también varias declaraciones y varias reacciones necesarias, por lo demás, por parte de parlamentarios y también por parte del Poder Ejecutivo. Y también qué pasa también con las ex autoridades, en el momento en donde Luis Hermosilla era asesor, ¿no? En el ex gobierno del expresidente Sebastián Piñera, finalmente, ¿qué tienen ellos que decir al respecto? ¿Y cuál era la influencia de Luis Hermosilla y qué tanto estaban ellos de lo que estaba sucediendo en este entramado entre el Poder Judicial y también el Poder Ejecutivo? Me parece también extremadamente relevante. Para las personas que se están uniendo a nuestro canal, a nuestra transmisión, solamente recordarles que ya se acaba de anunciar finalmente, luego de 4 horas de pleno extraordinario, la suspensión entonces de esta ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por varias razones, no solamente relacionados a Luis Hermosilla y esta revelación de CIPER durante el fin de semana, también se hablaba de ciertos vínculos con el fiscal nacional y es parte, ¿no?, de la investigación que seguramente se va a seguir de acá en adelante y veremos hasta qué punto llega este caso Audios, que realmente no solamente ha llegado al Poder Judicial, sino que también a diferentes esferas del plano nacional. Bien, Natacha, te mando un abrazo. Seguimos durante la mañana si es necesario. Gracias por la información, Natacha. Muchas gracias. Voy a sumar a Alberto Pres, que está con nosotros. Chao, Natacha, muchas gracias. Alberto, querido, un gusto, tanto tiempo. Gracias por tu tiempo. Quisimos vincularte también para poder entender qué es lo que pasa. Tradúcelo a la ciudadanía. Suspendida la ministra Ángela Vivanco recién. ¿Qué significa eso, Alberto? Bienvenido, un gusto. El gusto es mío, Rodrigo. Primero voy a decir algo no jurídico. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos sabiendo la verdad. Y la verdad, cuando se sabe, a veces duele, pero la verdad termina siempre sanando. Así que creo que esa primera reflexión. En lo jurídico, ¿qué está pasando? Que efectivamente con las revelaciones que se han tenido, el Pleno de la Corte Suprema ha tomado una decisión bastante inédita de suspender a uno de sus miembros y abrir lo que se denomina un cuaderno de remoción, es decir, un procedimiento, o sea, previo, digamos, un procedimiento de investigación que va a llevar hacia un cuaderno de remoción que efectivamente podría llevar a que la ministra tuviera que dejar su cargo. Y en paralelo, el mundo político tiene que tomar la decisión también si avanza hacia una acusación constitucional, que también buscara la remoción de la ministra Vivanco, cosa que no ha sido inédito. Recordemos que ha ocurrido anteriormente con jueces de la Corte Suprema que han sido removidas por vía de la acusación constitucional. Es una gran crisis y es una crisis que nos tiene que llevar a no solamente a reflexionar, sino que a actuar como país en lo que está pasando, porque si hay desconfianza en la justicia, el resto cae completo. Eso te iba a preguntar. ¿Dónde queda la justicia acá? ¿Dónde queda la confianza? ¿Dónde queda la credibilidad, Alberto? Lo que hemos hablado muchas veces en capítulos anteriores acá en Alerta, de otros temas, y nos encontramos acá con una ministra que cae, una ministra conversando con Hermosilla para querer entrar a este rol, un abogado pidiéndole a ella que ingrese a una sala. ¿Dónde queda la credibilidad de la justicia chilena? O sea, que te digo, para uno como abogado que ha tenido varias veces que recurrir a alguna sala de la Corte Suprema por algún recurso, y uno de repente dice, bueno, ¿por qué está este abogado integrante? ¿Por qué este no? Y es complejo. Entonces ahora vemos que al menos hay una prueba muy palpable de que esperemos que haya sido en este caso con la ministra Vivanco específico, con el actuar de Hermosilla, y que no sea algo generalizado de cómo se administra justicia. A diferencia de la Corte Suprema norteamericana o de Cortes Supremas de otro tipo de forma de impartir derecho, nuestra Corte Suprema es muy incumbente. O sea, en general los casos llegan a la Corte Suprema, por lo cual lo que hace la Corte Suprema afecta en el día a día a millones de personas, a través de los recursos de protección, a través de las casaciones, etc. Por lo cual, si la Corte Suprema esto no lo toma, insisto, no solamente como un caso puntual, sino que ver cuál es el problema sistémico que puede haber, vamos a tener problemas aún más graves. Vuelvo a insistir, la justicia no puede ser fruto de desconfianzas, porque la justicia, su rol es dar confianza a través de sus fallos y sus veredictos. ¿Qué papel debiera jugar el presidente de la República acá, Alberto?
Bueno, primero, y vuelvo a decir, esto no va a ser un comentario jurídico, pero creo que el presidente no tiene que cometer el error de entrar en una pelea con la defensa de Hermosilla. O sea, no le demos argumentos a las defensas. El Ejecutivo está para gobernar, no está para comentar fallos judiciales, por lo cual uno esperaría exactamente lo mismo. El presidente tiene una atribución que le entrega la Constitución respecto al ministro de la Corte Suprema, pero que no es necesario que la aplique debido a que la Corte Suprema ha actuado. Y ahora esperar si efectivamente es el Congreso Nacional el que quiere iniciar también una acusación constitucional contra la ministra Vivanco. Y también, bueno, está el caso del ministro Matus, pero recordemos que no es la única que hasta el momento ha salido implicada en estos chats. Bueno, Alberto, un abrazo grande. Sé que estás en muchas cosas, pero queríamos también entender bajo tu mirada lo que significaba esto. Un abrazo grande, amigo. No, muchas gracias. Muchas gracias, siempre. Como siempre. Un honor. Un placer. Chao, Alberto, muchas gracias.